Mi nombre es María Angélica Saab, médica neumonóloga. Pertenezco a la unidad de endoscopia peroral del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muniz. Y el tema que vamos a abordar es etiologías y estrategias diagnósticas del derrame pleural. El derrame pleural es un problema clínico frecuente que puede resultar complejo y requiere un manejo multidisciplinario. Es importante establecer un diagnóstico precoz y preciso, ya que el tratamiento y el pronóstico del paciente van a depender en gran medida de la causa que produce el derrame. Un aspecto clave en la tendencia actual es buscar un manejo lo menos agresivo que se centre en el paciente, en el cual se evite procedimientos muy invasivos que puedan influenciar o incrementar en las complicaciones y costos asociados a la enfermedad, pero por otro lado, que estos procedimientos mantengan una buena rentabilidad diagnóstica. Ante un paciente con derrame, uno se va a plantear qué grado de severidad tiene la enfermedad que padece el paciente. Si frente a este derrame yo tengo que realizar algún procedimiento, es decir, voy a tocar o no el derrame. Un concepto importante a tener en cuenta y recordar es que el derrame pleural no es en sí un diagnóstico. Frente a un paciente, lo importante es determinar cuál es el grado de severidad de la enfermedad. Y uno puede tener o hacerse 3 preguntas en relación a esto, las cuales nos van a orientar a saber en qué ámbito se va a realizar el estudio y tratamiento del paciente. Una es la condición ventilatoria, si se está frente a un paciente con insuficiencia respiratoria o no. ¿Qué tiempo de transcurrida la enfermedad? Es decir, si estamos frente a una patología aguda de etiología desconocida o un derrame pleural crónico, del cual conocemos la etiología del paciente. Y por otro lado, la cantidad de líquido, es decir, si estamos frente a un derrame bilateral, unilateral, o este es leve, moderado o severo. Otra pregunta a la que nos enfrentamos es si realizamos o no un procedimiento en un paciente con derrame. Es decir, si vamos a requerir hacer una toracocentesis, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos, o simplemente someter el paciente a un tratamiento médico y a ningún procedimiento invasivo. Y estas 3 características antes mencionadas, como la cantidad, la duración y la distribución del derrame, nos van a ayudar a la toma de decisiones. Es importante recordar la utilidad de los métodos diagnósticos. Siempre recordar que en una radiografía de frente de tórax vamos a poder evidenciar el velamiento de un seno costofrénico, por ejemplo, a partir de los 200 mililitros, en el caso del perfil radiológico a partir de los 50 mililitros, y la ecografía pleural ya nos brinda la evidencia y el diagnóstico del derrame a partir de los 15 mililitros. La siguiente pregunta es si nos encontramos frente a un trasudado o un exudado. Y acá una correcta anamnesis, examen físico y semiológico junto con determinaciones de laboratorios específicas nos pueden orientar hacia una determinada patología. Por ejemplo, la presencia de ingurgitación yugular, edemas periféricos y biomarcadores nos orientan a insuficiencia cardíaca, ascitis, acirrosis, una insuficiencia ventricular derecha y la presencia de trombosis venosa profunda, un tromboembolismo de pulmón, la presencia de linfadenopatías o hepatoesplenomegalia a una patología linfoproliferativa o malignidad. El trasudado es la consecuencia de una alteración del mecanismo de líquidos corporales, existiendo un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. El exudado, sin embargo, es la consecuencia de una alteración en la pleura, ya sea por procesos localizados o procesos sistémicos. Este es un esquema de la fisiopatología del derrame pleural. En condiciones fisiológicas, el líquido pleural es un ultrafiltrado de plasma que permite el acoplamiento mecánico entre la pared torácica y la pulmonar. Es decir, actúa como una especie de lubricante entre estas dos estructuras.
En el caso del trasudado, los vasos sanguíneos va a haber una alteración en la presión hidrostática por un aumento de esta presión o una disminución de la presión oncótica, con la característica de que la membrana capilar se encuentra íntegra. Va a haber pasaje de líquido que se acumula en el espacio pleural. Al existir una membrana íntegra, las proteínas, que son moléculas grandes, van a tener dificultad para poder filtrarse a través de la membrana capilar, por lo tanto va a haber pocas proteínas en el líquido acumulado. La glucosa filtra con facilidad. En el caso de la LDH, una enzima también de gran tamaño, va a tener dificultad para filtrarse a través de la membrana capilar. Por lo tanto, la característica del trasudado es un líquido con bajas proteínas, glucosa normal y poca LDH. El exudado, que se caracteriza por una alteración de la pleura parietal, por un proceso inflamatorio, ya sea local o sistémico, la membrana capilar va a estar alterada con un aumento en su permeabilidad. Por esto va a haber pasaje de líquido que se va a acumular en el espacio pleural. También va a haber un pasaje de proteínas en mayor cantidad por esta alteración de la membrana capilar. Va a haber pasaje de glucosa y también va a haber un pasaje o filtración de LDH. El proceso inflamatorio va a provocar una liberación o expresión de moléculas citotóxicas con también la atracción de glóbulos blancos hacia el espacio pleural por quimiotaxis. Va a haber ingreso de linfocitos, polimorfos nucleares, monocitos, todo como consecuencia de un proceso inflamatorio. Esto también puede suceder secundario a un proceso neoplásico o a enfermedades autoinmunes como el lupus. Las células que se encuentran presentes, o al igual que gérmenes, por translocación, van a aumentar su metabolismo y consumir glucosa, con la consiguiente disminución de la glucosa en el líquido pleural. El proceso inflamatorio con aumento de las células y destrucción de la misma va a provocar también un aumento de LDH en el líquido pleural. Esto es lo que caracteriza al exudado, por lo tanto es un líquido con aumento de proteínas, aumento de LDH y disminución de glucosa. La distinción entre trasudado y exudado es el paso inicial en el diagnóstico etiológico de los derrames pleurales, y esto puede realizarse utilizando los criterios de Light. En el año 1972 el doctor Light publica su primer reporte sobre un patrón a través del dosaje de LDH y proteínas tanto en suero como en plasma, que establece la diferenciación entre trasudados y exudados. Estos criterios tienen una sensibilidad del 98% para la detección de exudados. Va a existir un 25 a 30% de trasudados que son erróneamente clasificados como exudados. Esta condición es particularmente frecuente en pacientes que toman diuréticos o que tienen en el líquido pleural hematíes en una cuantía mayor a 10.000 por microlitros. Estos son los criterios de la ED para la diferenciación entre exudado y trasudado. Se basan en la determinación del LDH y proteína tanto en líquido pleural como en suero. El cociente del LDH debe ser mayor a 0,6, el de proteínas mayor a 0,5 o la presencia del LDH en pleura mayor a los 2/3 del límite superior normal de plasma. Esto correspondería a un exudado. En el caso del trasudado, el cociente del LDH debe ser menor a 0,6, de proteína menor a 0,5 o LDH menor a los 2/3 del límite superior normal. En caso de no disponer
de determinaciones en sangre, se pueden realizar adicionales en el líquido pleural, como por ejemplo de colesterol mayor a 55 miligramos por decilitro, para establecer la presencia de un exudado. Pensando específicamente en el líquido pleural, como dijimos, el primer abordaje es la discriminación entre la presencia de un exudado o un trasudado, y esto lo hacemos a través de los criterios de Light. Una vez que se establece que se encuentra frente a la presencia de un exudado, se pueden realizar para su estudio determinaciones en el líquido como el recuento celular, la tinción de Gram, cultivos aerobios y anaerobios, dosajes de glucosa y pH. También pedir test adicionales especiales cuando se encuentra frente a un diagnóstico de sospecha específico. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, el dosaje en líquido pleural de adenosina de aminasa o el interferón gamma. En el caso de enfermedad pancreática o, por ejemplo, ruptura esofágica, el dosaje de amilasa o el estudio citológico en el caso de la sospecha de patología maligna. En relación a la etiología, la causa más frecuente de trasudado son la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. En el caso de exudado, la causa más frecuente es la oncológica, neumonía, empiema y tuberculosis. Nos vamos a encontrar frente a un trasudado cuando el líquido pleural no presenta ninguno de los 3 criterios de Light para exudado. Cuando se está frente a un trasudado, el 80% de las veces la causa es una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con derrame pleural es la causa más frecuente de derrame en más de un 35% de todos los derrames. La mayoría va a mejorar con tratamiento específico para la patología. Normalmente, más del 90% de los casos, el derrame desaparece con un correcto tratamiento en las primeras 2 semanas. Existe también la posibilidad de realizar en el líquido pleural marcadores específicos, como los péptidos natriuréticos, que tienen una alta sensibilidad y especificidad. De todas maneras, estas determinaciones pueden ser poco accesibles, y frente a esto, la clínica característica de insuficiencia cardíaca y el examen físico-químico del líquido pleural con orientación ultrasudado nos brinda el diagnóstico para considerar el derrame secundario a esta patología. Otra causa de trasudado es el hidrotórax hepático, aquel derrame pleural asociado a cirrosis, que va a tener una prevalencia de un 5 a un 10%. Cuando se encuentra derrame pleural en un paciente con cirrosis, este va a estar asociado a CITI en el 80% de los casos. Representa un mal pronóstico, con una sobrevida al año del 45% de los pacientes. Una complicación que siempre se debe tener presente y por lo tanto prestar atención a este tipo de paciente es la eventual aparición de un empiema bacteriano espontáneo, que puede suceder en el 15% de los pacientes y tiene elevada mortalidad. En relación a los exudados, por frecuencia es de importancia destacar el derrame pleural paraneumónico, que va a ser un derrame pleural infeccioso que se asocia a neumonía, absceso de pulmón o bronquiectasias infectadas. La neumonía, si uno somete a los pacientes a ecografía, se va a poder evidenciar que hasta un 54% presenta asociado derrame pleural. A su vez, en la literatura se describe que el 40% de estos pacientes de neumonía con derrame van a ser derrames complicados o empiema. Hay que siempre recordar que los empiemas se asocian con frecuencia a factores de riesgos específicos, como en pacientes con enfermedades pulmonares, cardíacas, dislipemia, aquellos pacientes que presentan patologías que se asocian a aspiración o que presentan algún déficit de la inmunidad. La presencia de un derrame complicado o empiema tiene una mortalidad de hasta un 20%, es elevada. El derrame pleural paraneumónico presenta diferentes fases evolutivas si es que no se instaura un tratamiento precoz y adecuado. La primera fase, que es la fase exudativa, se caracteriza por la presencia de un derrame pleural de tipo exudativo asociado a una neumonía o una infección del parénquima pulmonar. La característica de este derrame es que
no se detectan ningún tipo de gérmenes en el examen microbiológico del líquido. Si no se administra un tratamiento correcto o lo suficientemente precoz, esta fase exudativa puede evolucionar a una segunda fase llamada febrino-purulenta, en donde existe una traslocación de gérmenes a la cavidad pleural, provocando una infección de la cavidad pleural. Esto cambia las características del líquido, puede aumentar su consistencia por una elevación mayor de la concentración de proteína. Se van produciendo tabiques de tejido conectivo que van sectorizando el espacio pleural en diferentes áreas. Va a haber zonas en donde existe una atracción del pulmón hacia la pared torácica o mediastínica. Todas estas características pueden provocar algún tipo de dificultad para encontrar un sitio de localización adecuado para realizar la toracocentesis. Si esta fase evoluciona, se pasa a la fase número 3 o fase organizada. En esta fase se provoca un encarcelamiento del pulmón, lo cual es secundario a un proceso cicatrizal evolutivo que sucede tanto en la pleura parietal como visceral. El pulmón se va encarcelando, se disminuye la motilidad diafragmática, se contraen los espacios intercostales, áreas de empiemas quedan encapsuladas dentro del espacio pleural. Esto va poco a poco llevando a una pérdida del volumen del mitórax y por lo tanto el desarrollo de trastornos ventilatorios del tipo restrictivo, con la consiguiente presentación de disnea y dificultades del tipo funcional para el paciente. Los derrames exudados paraneumónicos pueden clasificarse en no complicados, complicados y empiemas. Los derrames complicados, exudados complicados, se caracterizan por el predominio de polimorfos nucleares, la presencia de gérmenes en el examen microbiológico, un pH bajo de 7,2, una glucosa baja, LDH elevada y la presencia de tabiques en el espacio pleural. Es importante la detección y el diagnóstico de un derrame exudado complicado o empiema porque ellos van a requerir un abordaje terapéutico basado en la evacuación del líquido pleural. Existe una escala para estratificar el riesgo de los pacientes con derrame paraneumónico al inicio de su evaluación. Los estratifica en 3 niveles de riesgo: bajo, moderado y alto, en relación al riesgo de muerte a los 3 meses que puede presentar el paciente. Las siglas de la escala es RAPID porque está relacionada a la función renal, la edad del paciente, la purulencia del derrame, la fuente infecciosa, si es comunitaria o intrahospitalaria, y factores dietéticos como la albúmina. Si bien esta escala tiene un rol de tipo pronóstico, no va a influenciar en la elección de la estrategia terapéutica. En esta tabla podemos evaluar según los hallazgos en el líquido pleural y la probabilidad de empiema qué recomendaciones se pueden establecer. En el caso de derrames mínimos, la probabilidad de empiema es muy baja y la recomendación es no drenar. En aquellos derrames ya moderado, con un pH menor a 7,2, la probabilidad es baja, pero la recomendación puede ser una toracocentesis o drenaje en el caso de derrames recidivantes. Aquellos derrames de mayor cuantía, tabicados, con engrosamiento pleural, aislamiento bacteriano positivo, un pH menor a 7,2, es decir, parámetros de un exudado complicado, la recomendación es el drenaje o una cirugía, una videotoracoscopía. Y claramente en el empiema la recomendación es una videotoracoscopía. Es muy importante recordar estos puntos cuando uno se encuentra frente a un paciente con un derrame pleural paraneumónico. Siempre realizar toracocentesis y hemocultivo. Considerar el pH como uno de los marcadores de gran ayuda para la decisión de colocar o no un drenaje pleural.
El tratamiento antibiótico empírico y precoz es fundamental. El drenaje va a estar indicado en empiemas o drenajes complicados, es decir, aquellos exudados con un pH menor a 7,2, la presencia de gérmenes en el líquido pleural o la presencia de tabiques. Este es un caso bastante interesante de una persona que presenta un cuerpo extraño en vía aérea, lo cual fue el origen del desarrollo de una neumonía asociada a cuerpo extraño, la cual se complica con un derrame pleural que evoluciona hacia una neumonía necrotizante y un empiema pleural. La importancia de mostrar estas imágenes radica en que podamos comprender que la mayoría de las veces este tipo de complicaciones requiere el abordaje de un equipo multidisciplinario para tratar de conseguir la mejor estrategia terapéutica para lograr la mejor condición y recuperación del paciente. Una de las causas de exudado en nuestro medio es el derrame pleural tuberculoso. La tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar con una incidencia de un 10 a un 19%. Puede haber un compromiso único pleural en el paciente o un compromiso pleural asociado a compromiso parenquimatoso. La instauración de un tratamiento oportuno y adecuado es fundamental para tratar de evitar secuelas y complicaciones, como por ejemplo en este caso un pioneumotórax producto de una ruptura de una cavidad hacia el espacio pleural. Esta patología, si no es tratada adecuadamente, puede llevar a complicaciones severas muy importantes, como por ejemplo la destrucción parenquimatosa o importantes engrosamientos pleurales y pulmones encarcelados con una gran retracción torácica. El derrame pleural tuberculoso se caracteriza por ser un líquido con un recuento celular aumentado a predominio de linfocitos, en donde tiene la particularidad de que va a ser excepcional el hallazgo de células mesoteliales mayores a un 5%. Un biomarcador de gran utilidad es la adenosina desaminasa, que presenta una alta sensibilidad y especificidad para tuberculosis. Un dosaje también a poder realizar en el líquido es el de interferón gamma, que tiene una sensibilidad y especificidad elevada, sin embargo, su alto costo lo hace prácticamente inaccesible en nuestro medio. El líquido pleural y su análisis microbiológico es importante, sin embargo, en las tuberculosis pleurales la baciloscopía tiene una rentabilidad menor al 10%. Esto se debe a que para obtener un resultado positivo se requiere una densidad de bacilo mayor a 10.000 por mililitro, y en el caso del compromiso pleural por tuberculosis la carga bacilar suele ser baja. Es por eso que se la denomina un compromiso del tipo paucibacilar. El cultivo en método sólido de Lowenstein-Jensen tiene una sensibilidad de un 30%. Es un poco mayor en medios líquidos y la reacción en cadena de la polimerasa puede mejorar un poco más la rentabilidad. El otro estudio aconsejable es el examen anatomopatológico de la biopsia del pleura parietal. En este caso, el estudio del tejido y de la biopsia se va a centrar en la identificación de bacilos y en la evidencia de granulomas calcificantes, los cuales pueden encontrarse en el 56 a 78% de los casos. Si a esto se suma el cultivo del tejido de biopsia, la sensibilidad global puede llegar como máximo un 66%. Una de las causas más frecuentes de derrames pleurales es el secundario a patología neoplásica. El 10% de los derrames pleurales neoplásicos van a corresponder a tumores primarios de pleura. La mayoría va a ser secundario a metástasis pleurales de tumores primarios, como por ejemplo el de pulmón y mama, que corresponde al 50% de los casos, seguido de tumores a nivel de ovario,
neoplasia gástrica o procesos linfoproliferativos como el linfoma. La tomografía de tórax va a ser de gran ayuda para orientar el diagnóstico de la etiología neoplásica del derrame pleural, ya que con una correcta evaluación de parénquima pulmonar mediastino vamos a poder obtener información sobre el tipo de compromisos, características de la imagen que nos va a orientar hacia el origen neoplásico del derrame pleural. El estudio del líquido pleural se va a centrar en la citología. Repetir más de 2 veces una toracocentesis para estudio citológico no va a aumentar la rentabilidad diagnóstica en caso de que estas 2 primeras sean negativas, por lo cual el método gold estándar va a ser la obtención de una biopsia pleural dirigida a través de toracoscopía. La rentabilidad diagnóstica de este método es alta, de un 90 a 100%. El procedimiento presenta una morbilidad de 1,8% y una mortalidad de 0,3%. Hay 2 tipos de toracoscopía a las que se puede someter un paciente. Una es la toracoscopía quirúrgica, la que todos conocemos, la que es llevada a cabo por un cirujano de tórax en un quirófano con un paciente bajo anestesia general. Y la otra es la toracoscopía médica, la cual puede ser realizada por un médico neumonólogo que tiene un entrenamiento en neumonología intervencionista realizada en una sala de endoscopía con un paciente bajo sedación consciente. Ambos procedimientos se ha determinado que presentan la misma morbimortalidad. A continuación vamos a ver las diferentes técnicas diagnósticas para obtención de líquido pleural o de biopsias pleural. En este caso puntual, la biopsia pleural por punción transtorácica o biopsia pleural a ciegas. Existen 2 tipos de aguja con las cuales se puede realizar este tipo de punción. Una es la aguja de Cobb y la otra es la aguja de Abrams. En el video vamos a observar la aguja de Cobb. La misma consta de un estilete que se introduce dentro de una aguja que presenta un extremo filoso. Esta se monta por dentro de una camisa externa. Esto se introduce en el tórax. Cuando se está dentro del espacio pleural se retira la aguja y se introduce una camisa interna, la cual presenta una hendidura en la punta. Esta se va a enganchar a la pleura y al traccionarla hacia afuera va a permitir el corte y el ingreso de un fragmento de biopsia dentro de la camisa. Este movimiento se va a repetir varias veces según el número de biopsias que se quieran tomar. Esta es la aguja de Abrams, la cual a diferencia de la Cobb está constituida por 3 elementos. Uno es una camisa externa que presenta un bisel cortante en un lateral y el que va a permitir engancharse en la pleura para poder tomar los fragmentos de biopsia. En su interior hay un estilete, el cual con movimientos de rotación permite la apertura o el cierre de la hendidura de la camisa externa y finalmente un estilete en su interior. La punción se realiza siempre a través de la introducción de la aguja por el borde superior de la costilla inferior. Esto lo que nos permite es evitar la lesión del paquete vasculonervioso que se encuentra por debajo de la costilla superior. En este video podemos observar la técnica para la realización de una biopsia pleural. Comienza con una correcta asepsia y antisepsia del emitórax donde va a realizar la punción. Se localiza por semiología o por ecografía el sitio de punción. Se procede a la infiltración de anestésico local con lidocaína al 2% sin epinefrina. Luego se va a realizar una toracocentesis donde confirmamos la obtención de líquido. Se obtiene la cantidad de líquido necesaria para el análisis según el tipo de patología que se está estudiando. Posteriormente a la toracocentesis se va a realizar en la misma zona donde se obtuvo líquido una pequeña incisión con un bisturí para que esta incisión nos permita y nos facilite la introducción de la aguja de biopsia pleural.
En este caso se va a utilizar una aguja de Cope. Se introduce por el borde superior de la costilla inferior la aguja de Cope, se constata que se está en cavidad pleural, se retira la aguja con la que se punzó y se introduce la camisa, la cual tiene en su extremo distal la hendidura con la cual se engancha un fragmento de biopsia. Se tracciona, se realiza el corte de la biopsia y luego se retira la camisa con el fragmento en su extremo, quedando la camisa externa introducida en el tórax. Cada uno de estos movimientos de ingreso de la aguja con la toma de una biopsia y el retiro de la misma debe ser coordinado con un momento de apnea del paciente y la oclusión de la camisa con la mano del operador. Este movimiento se realiza por tantas veces se quiera obtener biopsia pleural. Este es un video para demostrar la técnica de la biopsia pleural por punción transtorácica con aguja de Abrams. La aguja de Abrams tiene la particularidad que una vez que se punza e ingresa en la cavidad pleural, se pueden tomar varios fragmentos de biopsia pleural sin necesidad de retirar ningún componente de la aguja. Como se observa en el video, se realiza la punción con la aguja. Una vez ingresando a la cavidad pleural se siente realmente un pequeño resalto. Con una jeringa confirmamos que nos encontramos en cavidad pleural porque observamos la presencia de líquido. Se rota el cabezal de la aguja, con lo cual se abre el bisel en su extremo distal, se engancha un fragmento de tejido, luego se cierra el bisel, con lo cual se realiza un corte del fragmento del tejido que quedó enganchado en el extremo distal, se realiza una pequeña aspiración con la jeringa. De esta manera el fragmento de biopsia puede ser ingresado dentro de la jeringa y de esta manera se evita que pueda caer nuevamente a la cavidad pleural. Se realiza apertura y cierre del bisel las veces que se deseen obtener fragmentos de biopsias pleural y una vez finalizado se retira la aguja. Finalmente, como mencionamos previamente, existen condiciones en las cuales vamos a necesitar la realización de biopsias pleurales dirigidas. Este es el caso de la patología maligna, donde el mayor rendimiento y el gold estándar corresponde a las biopsias tomadas por toracoscopía. En este caso puntual vamos a ver imágenes de toracoscopías médicas, que como dijimos previamente son aquellas realizadas por médicos neumonólogos con entrenamiento en neumonología intervencionista en una sala de endoscopía. Estas imágenes corresponden a la unidad de endoscopía peroral del Hospital Francisco Javier Muñiz. Como ustedes pueden observar, en este video la toracoscopía corresponde a la introducción de un toracoscopio flexible con el cual podemos observar la cavidad pleural y tomar biopsias dirigidas en las áreas de mayor lesión. Agradezco su atención y me encuentro a disposición para lo que se necesite. Mis saludos y muchas gracias.